Rusia, RT. 5 de marzo de 2026. Trump sobre Irán son duros y quieren luchar. Ahora queremos luchar más que ellos. Depongan las armas o mueran, el ultimátum de Trump a los militares iraníes. CENTCOM anuncia el paso a la siguiente fase de operación contra Irán. Irán quedará diezmado durante 10 años antes de que pueda reconstruirlo. Zelensky amenaza a Orbán: daremos su dirección a nuestras fuerzas armadas. Ucrania bombardea civiles frente a una tienda de alimentos en Rusia. Cómo la escalada en Oriente Medio puede impactar a Latinoamérica. Cuba rechaza las hostiles e inamistosas acciones de Ecuador hacia su representación diplomática. Esto va más allá de todo límite. Hungría reacciona a las amenazas de Zelensky. Vídeo arde una base estadounidense en Kuwait. Venezuela y Estados Unidos restablecen las relaciones diplomáticas. Trump insta a los diplomáticos iraníes de todo el mundo a que soliciten asilo. Irán, ¿fuimos nosotros al Golfo de México para atacar a Los Ángeles o vinieron ellos a nuestras costas? Más noticias. Vídeo: artillería rusa destruye un cruce ucraniano e impide el transporte de reservas. Vídeos: explosiones e incendios en el centro de Tel Aviv. ¿Qué es lo normal para Estados Unidos? Zaharova recuerda que Einstein también lo consideraba normal. El mensaje de Petro a Estados Unidos: para destruir los cárteles mafiosos hay que ir juntos. Netanyahu manda un mensaje con un avión F-22 estadounidense de fondo. Ahora tiene aún menos cartas. Trump afirma que Zelensky no muestra suficiente voluntad para negociar. Zelensky arremete contra el pobrecito Orbán. Miles de muertos y prisioneros. Irán advierte a Estados Unidos ante una posible invasión terrestre. Chipre, la isla en el epicentro de la tormenta militar de Oriente Medio. Correa: Novoa pretende ser el cheerleader de Trump. Y por último, otro ejemplo del fracaso del orden internacional, país de la OTAN, sobre los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. China, CGTN. Xi Jinping insta a la provincia de Jiangsu a impulsar el desarrollo económico y social. Más noticias dentro de la portada del medio. La Asamblea Popular Nacional de China delibera sobre las prioridades políticas. Más noticias en portada, en destacados. Inauguración de la cuarta sesión de la 14 Asamblea Popular Nacional de China en directo. Publica el libro de preguntas y respuestas sobre el aprendizaje del pensamiento de Xi Jinping. Publica el libro que destaca el liderazgo de Xi Jinping en los esfuerzos por erradicar la pobreza en China. La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber atacado un petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico. China dará mayor prioridad a la agricultura y a las áreas rurales. Canciller chino afirma que no se debe cruzar línea roja. En protección de civiles en conflicto, China hace llamamiento energético a todas las partes a cesar operaciones en la guerra Estados Unidos-Irán. Irán registra más de 1.000 muertos desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel. China presenta sus principales objetivos de desarrollo para 2026-2030. Periodistas latinoamericanos destacan el desarrollo de China en múltiples áreas, descubriendo el misterio de los caracteres chinos en carácter milenario. La comunidad china en Uruguay organiza un evento para dar la bienvenida al Año del Caballo. China logra nuevos e importantes éxitos durante el periodo 2025-2026. Irán, Hispan TV. Hezbolá ha entrado en la guerra, ataca objetivos de Israel. Más noticias. Irán ataque a pacientes y niños, viola principios humanos, mundo debe condenar. Canciller: ataques iraníes no apuntan a vecinos, sino que a origen de agresión, que es Estados Unidos. Irán informa de 650 militares de Estados Unidos muertos y heridos. Abriremos puertas del infierno al enemigo. Arakchi: Estados Unidos derrama sangre estadounidense e iraní por agenda de Israel primero. Estrecho de Hormuz cerrado. Precio del petróleo alcanzó los $81. CGRI de Irán ataca 10 puntos clave de mando y sede de equipos de Estados Unidos en Bahrein. Irán, la única fuerza que queda contra el mal, reitera Cancillería iraní. Radiodifusión iraní atacada por segunda vez por Estados Unidos e Israel. Rusia dice que buscan ocultar sus crímenes.
Dos altos comandantes de Irán caen mártires. Irán confirma martirio de comandantes en ataque a Estados Unidos. Irán, camino de lucha continuará inquebrantable a pesar del martirio. Les haremos rendir cuentas a autores del asesinato de Yamenei. Dura venganza de Irán. Turquía, TRT. Irán está preparado para enfrentar una invasión terrestre de Estados Unidos, ministro de Exteriores. País del Golfo enfrentan desafíos de seguridad alimentaria mientras se interrumpe tráfico en Hormuz. Los niños no deben ser daños colaterales de una guerra de Oriente Medio. ONU. Asesinato a Yameni por Israel. Se ha roto el tabú global sobre matar líderes de Estado. Irán parece haber golpeado más a los estados del Golfo que a Israel. Irán acusa a Israel de lanzar ataques de falsa bandera en el Golfo para ampliar el conflicto. Nuevo round entre España y Estados Unidos. Madrid niega haber aceptado colaboración con Washington en Irán. El estrecho de Hormuz, el cuello de botella que podría sacudir la economía global. ¿Puede Washington sostener una guerra prolongada con Irán? La frágil puerta de Rafah, como el alto el fuego en Gaza, enmascara un asedio continuo. Erdogan insta a fortalecer la cooperación defensiva de la OTAN en llamada con Macron. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Unión Europea y Consejo de Cooperación del Golfo condenan ataques y piden estabilidad regional. Concluye en Damasco torneo de fútbol con amplia participación juvenil. Irán anuncia la cifra de muertos y heridos en 5 días de ataque de Estados Unidos e Israel. Muertos, heridos y desplazados por ataques israelíes contra el Líbano. Más noticias dentro del medio. Presidenta encargada de Venezuela condena ataques iraníes contra países árabes. Hallan fosa común de tiempos del depuesto régimen cerca de la capital siria. Arabia Saudí intercepta 3 misiles de crucero cerca de Riad. Canciller de Turquía analiza situación regional con homólogos árabes. Emir de Qatar llama a reforzar la preparación para garantizar la seguridad del Estado. DP World asegura normal funcionamiento del puerto de Jebel Ali. Comisión Europea descarta riesgos inmediatos para suministro energético. Siria analiza con Comisión de la ONU un papel de los medios en la reconstrucción. Turquía convoca al embajador iraní por incidente con misil en su espacio aéreo. 8 niños heridos por explosión de mina en campiña de Hama. Siria y ONU Habitat abordan cooperación en vivienda y también en reconstrucción. El Líbano, con Almanar. Las fuerzas al-Rundwan de Hezbollah se enfrentan directamente con las tropas de ocupación israelíes en la zona fronteriza. Cuartel general iraní, el portaaviones Lincoln, fue alcanzado por drones y huyó con los destructores. Más noticias. Lavrov. Rusia hará todo lo posible para que la actual agresión estadounidense-israelí contra Irán sea imposible. Funcionario israelí reconoce: nuestra evaluación de Hezbollah no se corresponde con la realidad. Guardia Revolucionaria iraní, 7 drones Hermes y MQ-9 destruidos en el oeste del país. El cierre del suministro de gas natural licuado en Qatar afecta gravemente a la economía mundial. Exdirector ejecutivo de la compañía de combustibles de Irán. Un caza de ataque multifunción estadounidense F-15E Strike Eagles fue derribado por las defensas aéreas del CGRI. La Guardia Revolucionaria está utilizando misiles pesados Ramshag 4. ¿Cuáles son sus especificaciones? Funcionarios estadounidenses advierten sobre los desafíos que plantean los drones iraníes. Una serie de operaciones de la resistencia islámica contra sitios y bases israelíes en respuesta a la agresión israelí. Venezuela, Telesur. Venezuela y Estados Unidos acuerdan restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Irán ataca portaaviones Estados Unidos Abraham Lincoln en el Golfo de Omán. Irán lanza 20ª oleada de misiles contra Israel y bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Más noticias. Irán se moviliza masivamente en rechazo a la agresión de Estados Unidos e Israel. Venezuela, pueblo marcha para conmemorar 13 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Brigada médica desplegada en Honduras llega a Cuba tras cese del convenio. Y por último, Irán destruye radares estadounidenses. El medio de la isla, Cuba debate. Interconectado el sistema eléctrico nacional. Más noticias relacionadas.
Restableció el sistema eléctrico nacional, jornada 5 de marzo, chequea Champan Woud, recuperación del SEM, actualiza primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos sobre situación eléctrica. Más del 75% de la capital cuenta con servicio eléctrico. Identifican avería en la Huiteras, unidad sigue en proceso de enfriamiento, restablecen servicio eléctrico al 64% de la ciudad de La Habana. Nicaragua, el 19. Chávez vive, Juventud Sandinista rinde homenaje al líder de la revolución bolivariana. Comandante Hugo Chávez habita en el corazón de los que creen en la dignidad de los pueblos. Olof Palme nos acompañó con valentía y gran dignidad. Juventud nicaragüense honrará memoria del comandante Chávez. Radio Argelia Internacional. Arte y cultura del mundo. Ali Bey, un viajero catalán en tierra del Islam, Covadonga y la cuestión de la reconquista. 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, una realidad sobre el terreno. El Corán de Toledo, estructura, traducción y comentario. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. 27 de febrero de 2026, 50 años de la República Árabe Saharaui Democrática. El precio del gas en Europa se dispara casi un 50% al atacar Estados Unidos e Israel, Irán. Más noticias dentro del medio. Los aviones militares de Estados Unidos abandonan España tras el no del gobierno a que las usen para atacar Irán. Instituto cercano a la órbita de Trump señala el uso de la inmigración como un instrumento de guerra híbrida para debilitar a la OTAN. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 5 de marzo de 2026, un medio ruso, Sputnik Mundo, al análisis: México, el gran ausente de la conferencia anticárteles de las Américas. A 13 años de su fallecimiento, el legado de Hugo Chávez se mantiene vivo en Venezuela. Y esto es lo que estamos viendo en lo último de la cinta de noticias, pero en portada las siguientes noticias son súper importantes. Trump sugiere que Estados Unidos se centrará en Cuba después de Irán. Es solo cuestión de tiempo, toma ya. Bueno, lo que acabamos de decir de México, Lavrov habla claro: Estados Unidos no ataca a quienes tienen bombas nucleares. La expulsión del personal diplomático cubano de Ecuador evidencia un carácter servil a Estados Unidos, dice experto, a 13 años de su fallecimiento, como hemos dicho, en el tema de Hugo Chávez, ¿no? Lo que vamos a hablar es de que resulta que el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas impide que se amenace a un país, impide el uso de la guerra e impide que se amenace a un país. Y aquí está Trump amenazando. Lleva Trump como criminal de lesa humanidad varias, ¿eh? Desde la primera legislatura que hubo la muerte del manicidio del general Soleimani, hasta ahora con especial inquina a Irán por parte de este señor. Pero es que Estados Unidos ha vulnerado el total de normativa de derecho internacional público. Eso no significa que haya cambiado el orden mundial, significa que son criminales y que se tienen que sentar en el banquillo. Pero su mantra de cambio del orden mundial hace que te creas que no, porque bueno, es que ya es que todo vale. No, pues porque lo haga un criminal no todo vale, lo que hay que es que juzgarlo en ese orden mundial, y eso es lo que tenemos que hacer y no entrar en las trampas. Luego las convenciones de Ginebra y otras convenciones, como por ejemplo el personal diplomático y los jefes de Estado de gobierno y personal de gobierno, que tú no puedes ir matando gente en magnicidio, que no puedes, que está prohibido ni utilizar el recurso a la guerra, ni atacar a la población civil como estás haciendo y como ya parece que nos quieres acostumbrar y normalizar en Israel, por ejemplo, la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda. Entonces, lo siento, pero no. Nosotros tenemos que rebelarnos contra eso, tener muy claro lo que pasa y saber que hay una agresión porque Estados Unidos está dando sus últimos coletazos. Si pensábamos que íbamos a ver desaparecer Israel, que lo vamos a ver desaparecer, parece ser que Estados Unidos va detrás. No sin utilizar la técnica del garrote de Theodore Roosevelt y arrear sanguinariamente a diestro y siniestro. La Carmen López te lo cuenta. Información